un placer estar aquí. Como mencionó Lina, tengo experiencia en el área de investigación educativa, de evaluación educativa, de psicometría, tanto en funciones del Estado como también en organismos internacionales. Entonces, mi expectativa hoy en día es compartir justamente mis conocimientos con cada uno de ustedes. Entonces, para conocernos un poquito, tal vez creo que sería importante tener una pequeña ronda de presentaciones. Entonces, aquí creo que les tengo en orden de nombres, de la A a la Z. Entonces, tal vez si podemos empezar por Ada Torres. Me gustaría que se presentan, me comenten un poquito de ustedes, obviamente su nombre, a qué se dedican, pueden ser docentes, pueden ser investigadores, pueden ser psicólogos, pueden también ser economistas o analistas de política pública, y cuáles son sus expectativas del curso y por qué decidieron tal vez inscribirse en la maestría. Creo que este es uno de los primeros cursos de la maestría. Entonces, justamente quería conocer un poquito sobre cada uno de ustedes. Entonces, si empezamos tal vez con Ada Torres, por favor. Hola, buenas tardes. Como ya lo dijo, mi nombre es Ada Torres. Bienvenida y mucho gusto de tenerla como una asesora de esta clase. Yo soy maestra de educación primaria y tengo una licenciatura en educación, pero yo ejerzo educación primaria. En este año tengo 4º grado y pues las expectativas es, el tema está me gusta mucho el tema de esta clase o de todo lo que encierra la clase, y pues esperamos que los conocimientos que usted tenga, adquirirlos con mucha certeza como lo hemos hecho en las clases anteriores. Y la maestría pues es muy interesante porque nosotros en nuestro medio tenemos muchas deficiencias en lo que es la evaluación y a veces nos hemos quedado como rezagados. Y esta maestría pues en lo particular me está ayudando mucho para ampliar los conocimientos, para aplicar una mejor evaluación a nuestros alumnos, y nosotros como docentes también aplicarnos una autoevaluación de cuál es el funcionamiento que nosotros tenemos, el desempeño que nosotros tenemos. Así que son muchas las expectativas y espero irlas cubriendo poco a poco. Gracias, mucho gusto. Perfecto, muchísimo gusto, Ada. Gracias por compartir con nosotros estas palabras. Tal vez si ahora me puede ayudar, esto no creo que es un nombre, pero justamente es como está aquí el usuario, está como Amil Karmat. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Amílcar Bernabé Delgado. Actualmente laboro como maestro de educación básica, y decirle pues que también mi expectativa es cada día pues ir aprendiendo más para ser un mejor profesional. Me inscribí en la maestría pues con ese objetivo de aportar algo a mi país, de ver también, ¿verdad?, de qué manera con estos procesos apoyamos la educación, y es un gusto tenerla con nosotros, María José Guevara, un placer. Muchas gracias, Amil. Igual un gusto compartir con cada uno de ustedes. Tal vez si ahorita me puede ayudar Ángela Suárez. Hola, buenas tardes. Soy Ángela Suárez. Creo que no me pueden ver en este momento. Es que aquí estoy. Bueno, mucho gusto, doctora. Es un placer para mí estar en esta clase. Soy psicóloga, trabajo en una escuela. Me anoté en esta pues, maestría para saber más acerca de psicometría y procesos de medición. En particular, me gustaría mucho aprender de su experiencia, enfocado pues a los conocimientos de la clase. Y bueno, esas son mis expectativas del curso. Perfecto, muchísimas gracias, Ángela. Ahorita sí me puede ayudar a Angélica Gutiérrez. Hola, buenas tardes, doctora, mucho gusto. Mi nombre es Angélica Arabella Gutiérrez. Soy docente de inglés, tengo una licenciatura en lenguas extranjeras con orientación al inglés. Laboro actualmente en una escuela bilingüe con 4º grado, y mis expectativas, bueno, de la clase es aplicar los conocimientos adquiridos y mejorar el proceso educativo. Mucho gusto. Perfecto, muchísimas gracias, Angélica, mucho gusto. Igualmente, ahora sí me puede ayudar Cheryl García.
Buenas tardes. Creo que tengo un problema con mi cámara. Buenas tardes, mi nombre es Cheryl García, soy licenciada en Trabajo Social. Mis expectativas con esta clase, pues como lo mencionó Ada, pues poder conocer un poco más de la temática, ya que es un tema de política, ¿verdad? Que es muy relevante y en nuestro contexto estamos viviendo algo muy relacionado. Vivo en Tegucigalpa y soy trabajadora social. Y discúlpenme que no encendí la cámara, pero estaba borrosa. Sí, no se preocupe, justamente me percaté de eso al inicio, pero igual muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros y por ser parte de la clase el día de hoy. Gracias, Cherry. Si me ayuda, por favor, Dulce Estefanía Campos. Feliz tarde, doctora, compañeros, compañeras. Mi nombre es Dulce Campos, soy maestra de educación primaria con una licenciatura en pedagogía. Trabajo en una universidad pública y de igual manera tengo el cargo de subdirección en un centro educativo básico, esperando el máximo provecho de esta clase y en su proceso ponerlo en práctica. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Dulce, por compartir con nosotros el día de hoy. Si me ayuda, Evelyn Melgar, por favor. Hola, buenas tardes, mucho gusto, doctora, compañeros, qué bueno volverlo a ver. Bueno, pues mi nombre es Odette Melgar, soy Evelyn Odette Melgar, pero mi segundo nombre es Odette. Soy licenciada en psicología, trabajo en un policlínico como educadora para la salud y también hago evaluaciones a menores. De forma privada, me gusta mucho, todas las clases realmente uno tiene muchas expectativas al inicio, ¿verdad? Ayer pude ver el video, ¿verdad? Inicial, y de ahí yo creo que de ahí parte que podemos entender un poquito la clase y me gustó bastante, ¿verdad? Políticas educativas. Desconocemos, yo por ejemplo, que no es mi área, creo que los maestros, los docentes conocen un poquito más de las políticas en cuanto a educación. Bastantes expectativas que aprender de usted, ¿verdad? Que usted nos pueda dejar en esta clase. Y no, pues, un gusto. Muchísimas gracias, Odette, por compartir. Sí, ahora me puede ayudar compartiendo Elizabeth Conchita Ortega. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, doctora. Bien, mi nombre es Elizabeth Ortega, yo soy licenciada en Ciencias Naturales. Actualmente trabajo en gestión académica de la Policía Nacional de acá, de Honduras. Y pues bueno, mis expectativas para el curso es comprender, ¿verdad? Más a fondo sobre las políticas educativas realmente y el impacto en la gestión académica. Realmente es un espacio curricular muy interesante. Y bueno, esperamos, ¿verdad? Ampliar nuestros conocimientos. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Elizabeth, por compartir con nosotros el día de hoy. Si me ayuda, por favor, Elsa Marina Herrera. Buenas tardes, saludarles a los compañeros, a usted, a la maestra Lina. Mi pregrado es en pedagogía, ¿verdad? Con orientación en administración y planificación educativa. Y bueno, la expectativa de todo, ¿verdad? Creo es profundizar en los análisis, ¿verdad? De las políticas públicas para la educación, ¿verdad? De trabajo con la universidad, con la autónoma, administrando 2 maestrías, ¿verdad? Sociología e historia. Entonces aquí estoy con expectativas a profundizar mis conocimientos. Buenas tardes. Perfecto, muchísimas gracias, Elsa. Si me ayuda ahora presentándose Gilma Jacqueline Vaca. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Gilma Jacqueline. Soy maestra de educación primaria. También soy licenciada en pedagogía. Y pues mis expectativas para este curso pues es aprender, ¿verdad? Lo que no sé o lo que no tengo claro y profundizar pues más en el tema. Y pues me llamó la atención esta maestría, ¿verdad? Por la psicometría,
pero sobre todo por la evaluación educativa, ¿verdad? Que es un tema pues muy importante que se debe pues de retomar en los diferentes ámbitos pues educativos. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Si me ayuda Henry Medina. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Henry de Jesús Medina, docente de educación primaria, licenciado en psicología. Mi expectativa es aprender y no detenerme así, sino que seguir aprendiendo. Y esto de políticas educativas me gusta. Espero sacar bastante provecho de esta. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Henry, por compartir con nosotros el día de hoy. Si me ayuda Javier Hernández. Hola, soy Javier Hernández, soy docente de matemáticas y sí me interesa bastante el área de las políticas educativas por muchas razones, en particular para poder preparar bien una evaluación, para poder estar muy acorde a las normas, a las normativas, a las leyes y todo lo relacionado también en parte a la ética de este tipo de evaluaciones. Entonces mis expectativas son bastante altas. Perfecto, me parece que es muy importante lo que acabas de mencionar, la ética, sobre todo en el tema de la evaluación, es clave. Y gracias por compartir las perspectivas con todos nosotros. Si me ayuda JD, no sé quién es tu usuario que aparece solo con el apodo. No, parece que no está aquí hoy. Pero bueno, si me ayuda Julieta María Aguilar. Sí, como no, con gusto, mucho gusto, doctora. Mi nombre es Julieta Aguilar, yo tengo 2 licenciaturas, una en Ingeniería Industrial y la otra en Matemáticas. Pues el interés en la maestría ha sido durante varios años para poder realizar una investigación en el campo de educación matemática. Y el interés especial en la clase, la expectativa será conocer más sobre las políticas públicas para poder contextualizar la investigación y para poder ir avanzando un poquito más en el proyecto de tesis. Mucho gusto. Perfecto, muchísimas gracias, Julieta, mucho gusto. Si me ayuda ahora Julio Fernando Cerrato. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Hola. Ok, es que me voy en el carro, que ya me tocó incorporarme al trabajo, entonces vengo saliendo. Bueno, mi nombre es Julio Fernando Cerrato, soy ingeniero en sistemas y laboro en lo que es la Universidad Pedagógica. Desde que estoy trabajando en la universidad me he visto involucrado en lo que es varias actividades de evaluación y he incursionado en lo que es la educación como maestro en la carrera de informática educativa en la universidad. Y estando en la universidad me he involucrado en varias actividades como parte técnica de procesos de evaluación y de medición, y saqué algunos cursos y ahí me empezó a gustar, entonces estudié lo que es la carrera de psicología después para poder ingresar a la maestría, que era uno de los requisitos ser psicólogo cuando miré que la iban a abrir, entonces me puse a estudiar psicología para poder entrar a lo que es la maestría. Y bueno, aquí estamos con todas las ganas para aprender de lo que nos puede enseñar. Muchísimas gracias, Julio, por compartir con nosotros el día de hoy. Y creo que sí, lo que acaba de mencionar es importante tener diferentes perfiles, justamente. Si nos puede ayudar en este momento, Katy Lainez. Buenas tardes, máster. Mi nombre es Katy Alejandra Laínez. Soy maestra de educación primaria y docente de educación media en el área de ciencias naturales. Pues mis expectativas sobre la clase es absorber todos los conocimientos, ya que las políticas educativas, nosotros como docentes, es algo que en nuestro contexto lo tenemos inmerso en el día a día. Entonces sé que va a ser de gran beneficio para todos nosotros, y la maestría a mí me interesó por todo lo que conlleva los procesos educativos, que también nosotros con esto lidiamos todos los días, y en nuestro sistema de educación media en nuestro país es algo donde tenemos que impulsar con más ímpetu, porque sí hay muchas falencias. Muchas gracias.
Máster, Muchas antes gracias. de dar paso a otro compañero, el compañero Rafael pidió que se le excusara. Él se va a conectar tipo 7, dijo entonces, solo para mencionarle. Ok. Sí, muchas gracias. Sí, en este momento nos puede ayudar Lucy Núñez con su presentación. Muchas gracias, Katy. Mucho gusto. Ay, tengo con un borde ahí, pero bueno, vamos a hacer la presentación. Un placer a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Lucy Kioto. Como en la parte educativa soy técnico en educación social, gerente en desarrollo social también en la parte de la licenciatura, tengo una maestría en teología. Y como tema de expectativa, fíjense que ese tema de políticas, la verdad es que me llama mucho la atención. He tenido la oportunidad de trabajar en una política que ya está aprobada en el país, que es la política de inclusión social, que tiene que ver mucho con la parte educativa. Y también he sido parte del equipo que ha estado trabajando en lo que es el tema del plan de educación en derechos humanos, que incluye también la política. Entonces, mi expectativa en este sentido se refiere a fortalecer mis conocimientos, pero también de repente integrar o conocer una ruta que permita que las políticas sean más expeditas, ¿verdad? Que el proceso, por ejemplo, de construcción, de aprobación sea mucho más rápida, pero que también la implementación se llegue a término, porque para eso son creadas, pues. Entonces, así va mi expectativa. Muchísimas gracias, Lucy, por compartir con nosotros. Creo que mientras estábamos compartiendo, se unió una persona más. Por favor, si me ayuda compartiendo, Enoch Rodríguez. No se le escucha, Enoch. Parece que está con el micrófono apagado. O no sabe decirle. No, parece que no funciona. Parece que no funciona su micrófono. Qué pena. No sé si tal vez hay algún otro compañero que quiera presentarse mientras tal vez solucione el problema del micrófono. El compañero. 1, 2, ¿me escuchan? Ahí le escuchamos, perfecto. Ok. Sí, bueno, supongo que nos estamos presentando, ¿verdad? Mi nombre es Enoch Rodríguez. Soy licenciado en psicología, graduado de la Universidad Autónoma de Honduras. En el presente estoy trabajando en un colegio bilingüe aquí en Tegucigalpa. Soy el consejero para secundaria. Y en cuanto al interés de la clase, creo que es muy pertinente para todos, especialmente los que estábamos trabajando en educación. Todos creo que somos afectados por políticas educativas, ¿verdad? Tanto como cuando nosotros somos maestros y ahorita que somos estudiantes. Y ahorita pues se está discutiendo lo de la prueba de admisión, por ejemplo, en la autónoma, ¿verdad? Que es algo que es relevante para esta clase. Entonces, no, muy entusiasmado para conocer mucho más y pues crecer profesionalmente por medio de lo que vamos a aprender en esta clase. Un placer estar en esta clase y mucho gusto conocerla, maestra. Un gusto igual con usted y poder compartir con todos sus compañeros. Creo que la última persona que nos queda justamente es Minor Noel Reyes. Buenas noches, máster y compañeros. Bueno, es todo un gusto. Mi nombre, como ya lo mencionó, es Minor Noel Reyes Vázquez y soy docente en el área de inglés, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. En ese sentido, mis expectativas con lo que respecta a la clase, ya como todos mis compañeros lo han puntualizado, esta temática de las políticas educativas y enfocadas pues a la evaluación y de igual forma a la medición, es un mundo pues bastante extenso, ¿no? Y de igual forma también es muy interesante. El entendimiento y pues indagar en todo este tipo de políticas para, pues, como lo comentaba Lucy, hacer que estas sean pues puestas en práctica de una manera más expedita, ¿no? Y no que solo quede como una política, como suele pasar en nuestro país, por ejemplo,
que en cuanto a leyes, en cuanto a políticas, somos un país muy nutrido, pero en cuanto a la práctica quedamos muy, muy atrás. Entonces, definitivamente, pues es un tema bastante interesante y pues a eso apunta mis expectativas con lo que respecta a la clase. Muchas gracias. Y Máster, también quiero excusar a Graciela. Graciela no se va a poder conectar el día de hoy o probablemente lo haga también un poco más tarde porque está teniendo unas dificultades personales que tiene que resolver. Perfecto, muchísimas gracias, Minor, por comunicarnos el inconveniente de la compañera. Lucy tiene la mano alzada, no sé si quiere compartir algo adicional. Perdón, era precisamente lo que comentó Minor, mencionarlo de la situación de la compañera Graciela. Ya lo mencionó él, gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Lucy. Gracias por compartir esto conmigo. No sé si tal vez hay alguien más que no se ha presentado hasta el momento. Creo que ya pudieron todos presentarse. Perdón, Marta Salinas. Buenas tardes a todos, doctora. Pues mi nombre es Marta Lidia Salinas. Soy licenciada en Pedagogía. Trabajé durante 6 años para la Policía Nacional en el área de psicofisiología del engaño o poligrafía. Renuncié hace 3 meses a ese trabajo y estoy actualmente como control de calidad en unos procesos de estudios clínicos. Y en cuanto a las expectativas de esta clase con usted, pues primero aprovechar la experiencia como lo expuso la Máster Lina, ¿verdad? La experiencia que usted tiene con organismos internacionales y creo que eso va a ser muy provechoso. En lo personal, pues decidí estudiar esta maestría porque lo vi como una oportunidad como profesional y pues de explotar todo lo que implica esta maestría, los docentes que tenemos y los conocimientos que he adquirido en este tiempo. Me metí a la plataforma para ver qué tareas teníamos y lo dije, bueno, no sé realmente qué es una política pública. ¿Será que en Honduras tenemos esto? Y pues me metí a Google para ver y pues me di cuenta que sí tenemos un repositorio, y está la página, así se llama, Repositorio de Políticas Públicas de Honduras, y realmente si no es por esto yo no hubiese indagado, no es algo que estaba dentro de mis conocimientos, así que espero aprovechar mucho esto. Y así que mucho gusto, doctora. Un gusto igual, Marta, y me ha agradado mucho saber esto, que ha tenido la curiosidad, al menos investigar un poquito el tema. Y como creo que mencionaron algunos de los compañeros, es un poquito difícil esa desconexión que tenemos entre la ideación de la política educativa, la concepción de esta política y luego la ejecución, ¿no? Entonces creo que eso es como lo más difícil que nos pasa a nivel regional, ¿no? Pero muchas gracias igual, Marta. Ahora Marta María Zúñiga. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta María Zúñiga, soy psicóloga, trabajo especialmente con niños, sobre todo con niños dentro del espectro. Y pues de la clase, igual con mi compañera Marta, yo no sabía, me metí, miré el video y me di cuenta que a pesar de no entenderlo como una política, sí sabía ciertas cositas, pero no les conocía el nombre real. Entonces sí me gustó el video y darme cuenta de que tengo una pequeña noción y que quiero pues aterrizar todas esas ideas. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto, Marta. Muchísimas gracias. Y finalmente, Pamela Velázquez. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Pamela Velázquez. Soy licenciada en pedagogía y pues para no ser tan repetitivo, ¿verdad? Y creo que coincidimos en muchas expectativas, que es el aprendizaje significativo en cuanto a esta rama que es de gran importancia en educación, ¿verdad? Porque pues sabemos que las políticas educativas son demasiado importantes, pero en sí la práctica de ellas es vital y es a lo que le apuntamos, ¿verdad? Y aprender mucho y hacer como un análisis entre sus conocimientos que son de otro país y con el nuestro, ¿verdad? Y ver qué implementamos, qué podemos nosotros implementar en nuestro país para mejorar la educación. Solamente, gracias.
Perfecto, muchísimas gracias, Pamela. Finalmente, Odette, ¿tiene algo adicional que le gustaría añadir? Sí, doctora, solamente es que ya nuestra compañera Katy creo que fue que excusó a Rafael. Yo hace un ratito estaba escribiéndome con él y él trabaja, él está en España y él trabaja y tiene turno, entonces por eso, pues como para excusarlo con algo que lo pueda soportar, ¿verdad? Me dijo que iba a hacer ronda, trabaja en un hospital y en 2 horas más o menos terminaba su ronda y se iba a conectar si todavía estábamos, pero es por trabajo. Claro, no hay problema. En tal caso, la clase está siendo grabada y creo que Masterina va a poder subirla a la plataforma para que la puedan ver en caso de que no se puedan conectar. Y también les va a subir la presentación que ahorita la voy a realizar para que tengan eso también como referencia. Lo que sí es importante es que el día de hoy, hace un par de horas más o menos, les mandé a todos un correo electrónico a su cuenta de la universidad con la información sobre unos grupos que básicamente los conformé de manera aleatoria. Si quieren la próxima semana para el siguiente actividad grupal lo podemos hacer los grupos, si ustedes quieren conformar los grupos de manera que ustedes se organicen. Pero justamente la idea es que también esta información también está subida en la plataforma. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito más al final de la clase, pero es importante que es un trabajo grupal que tienen que leer unas lecturas durante esta semana y el día jueves sería en la presentación del trabajo que han hecho. Entonces tienen que también subir este trabajo a la plataforma. En caso de que no puedan conectarse por una razón de fuerza mayor, ya sea por cuestiones de salud, cuestiones familiares o cuestiones de trabajo, yo les pido por favor que me manden un correo electrónico o un mensaje en la plataforma antes de la clase, para poder tener conocimiento de esto y poder excusarlo, sobre todo porque esta presentación es parte de las notas, ¿no? Entonces, si no se pueden conectar a la clase, lo podemos hacer en una clase posterior o algo así, pero es importante que estas cosas me lo puedan decir con un poquito de anticipación nada más. Eso, gracias. No sé, Marta Zúñiga, si tiene algo adicional que comentar, tiene todavía la manito alzada. No, solo no la había bajado. Perfecto, gracias. Doctora. Bueno. ¿Perdón? Doctora, usted Dígame. comentó que envió correos con los grupos organizados. A mí no me cayó. Le envié a todos los correos institucionales, el que es @edu@hn. Entonces, si se acceden a su cuenta, debe haberle llegado, porque hice una lista de distribución con toda la gente de la clase. A mí tampoco me llegó. No, doctora, a mí tampoco. Yo lo estoy revisando en este momento y no llegó. ¿Y en la plataforma Qué raro. también? En la plataforma está, ajá, en la plataforma está. En tal caso, después de la presentación puedo compartir la pantalla para que vean en qué parte de la plataforma está también asignado los grupos y los temas de lectura. Entonces, para que no haya problema con eso, después. Perfecto. No sé si alguien tiene algún tema adicional que quisiera discutir o si no, empezamos en tal caso con la presentación, con la clase en sí. Entonces, voy a compartir ahora pantalla. Doctora. Sí, dígame. Sí, solo como apoyo para que revisen, ¿verdad? Cayó un correo no deseado. Ahorita un compañero acaba de escribir y lo confirmé. Está en correos no deseados, por si lo quieren buscar. Muchas gracias. Muchas gracias por comentarnos este inconveniente. Esto sí puede pasar. Parece un poco porque es igual este correo de la institución, pero nunca sabe qué puede suceder. No sé si me escuchan, creo que tuve un problema aquí con la presentación. Ok.
¿Están viendo la presentación tal vez? Ok. No, aún no se ve. No, todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces están viendo la presentación sin problema, ¿verdad? Sí, sin problema. Bueno, entonces me alegra que algunos de ustedes han visto ya justamente el video de la plataforma, pero no es tan necesario hoy, pero sí les pido que lo vean durante esta semana. Y es importante porque hoy, como hablamos y algunos de los compañeros y compañeras ya comentaron, vamos a hablar justamente de fundamentos conceptuales relacionados al análisis de políticas educativas. Vamos a hablar justamente de las definiciones y los elementos y etapas de una política pública, ¿no? Entonces, y aquí es importante, creo que es algo que nosotros pensamos siempre al momento, todos estamos al menos de alguna manera involucrados con el tema de educación. Entonces, sí, y este es un proverbio chino que me gusta mucho, que si haces planes para un año, siembra arroz. Si los haces para 2 lustros, planta árboles, pero si los haces para toda una vida, educa una persona. Entonces, creo que esto es muy cierto para todos nosotros que estamos involucrados de alguna manera justamente con el tema de la educación. Y es algo que tiene que estar 100% relacionado con la política educativa. Entonces, como les comenté, hoy vamos a hablar justamente del tema de definiciones, elementos y etapas de la política educativa. Entonces, primero, yo sé que todavía muchos de nosotros no hemos visto el video, tal vez no hemos tenido la oportunidad tal vez de hacer las lecturas, pero sin este conocimiento previo, ¿ustedes qué entienden justamente como una política educativa? No sé si alguien me quisiera compartir sobre este tema. ¿No, nadie? Pues lo que se me viene a la mente son las decisiones que se toman colectivamente como sociedad, pienso yo, en cuanto a políticas públicas de educación, ¿verdad? Como el currículum, quienes pueden ingresar a la escuela, quién no, quiénes van a ser los maestros, cuáles deberían ser los perfiles de estos. Pues eso se me viene a la mente. Perfecto, muchísimas gracias, Enoch. Dulce. Precisamente, ahondando un poco más de lo que dijo el compañero, las políticas educativas son eminentemente son las establecidas por los gobiernos para favorecer lo que es favorecer, resolver y adecuar lo que es el sistema educativo nacional de cada país. Perfecto, muchísimas gracias, Dulce. Odette. Sí, viendo el video, pues las políticas educativas entiendo yo que nacen de las necesidades de la sociedad, ¿verdad? Propiamente, así debería de ser realmente, deberían de ser utilizadas para mejorar, ¿verdad? La problemática, pero como veíamos en el video, no siempre es así. Exacto. Y finalmente, Amil. Sí, las políticas educativas pues son acciones que se toman en conjunto para impulsar soluciones a diferentes problemáticas que atañen a todo el conjunto social. Muchísimas gracias, Amilcar. Muchas gracias. Y sí, justamente esa es como la idea principal de las políticas educativas, ¿no? Y vamos a ver un poquito más adelante justamente ya la definición un poco más específica de las políticas educativas. Pero esta es justamente un tema importante, lo que todos ustedes me comentan. ¿Por qué ustedes consideran tal vez que el desarrollo de políticas educativas es importante? Y creo que algunos de ustedes ya lo mencionaron. Ángela. Creo que son importantes para que, digamos, todas las instituciones que se rigen bajo las mismas políticas tengan los mismos lineamientos. Para tener uniformidad. Justamente. Claro, claro que eso es sumamente importante lo que usted menciona actualmente. Y
este tema creo que es importante y es parte central del tema de políticas educativas. ¿Ustedes qué entienden, qué significa que la educación es un derecho? Y cómo esto está ligado de alguna manera al tema de políticas educativas. Desde ahorita, actualmente lo que pensamos antes de que tener clases, antes de las lecturas, antes de ver el video. Ada. Bueno, lo había levantado para la anterior, pero bueno, lo mismo viene... Perdón. No, pero yo sé que lo levanté tarde. Bueno, un derecho, usted en la Constitución, ¿verdad? Un derecho humano es la educación. Pero para tener una educación de calidad, esto viene colindante con unas buenas políticas educativas. Y eso se logra a través de que los procesos educativos cada día se vayan actualizando y modernizándose más, para que todos tengan ese derecho a la educación. Y ahorita, por ejemplo, nosotros en este tiempo de pandemia, nos vamos a ir a la actualidad, hemos visto que el derecho a la educación, al menos en nuestro contexto, en nuestro país, se ha visto violentado por la falta de recursos tecnológicos, recursos económicos, tanto de los padres de familia como de los docentes y de las escuelas, como para poder impartir la educación a cada uno de los niños y jóvenes que estaban matriculados en nuestro sistema, porque no tuvimos la parte pedagógica, didáctica, tecnológica, los docentes a la mano y poder llegar a todos nuestros jóvenes y niños. Entonces creo que aquí se ve bien clarito que la educación, cuando no hay buenas políticas educativas públicas, no puede llegar a cada uno de nuestros jóvenes y niños es el derecho que tienen a la educación. Completamente, tiene toda la razón. Y creo que es algo que pasó no solo a nivel de Honduras, sino a nivel mundial. O sea, todos los sistemas educativos a nivel mundial tuvimos esa falta tecnológica que lamentablemente impidió que se brinde ese derecho a la educación. Muchas gracias. Lucy. Sí, bueno, y al igual que Ada, yo había levantado la mano para la pregunta anterior. Ay, perdón. Vamos a tratar de hacer igual las dos. Me parece que, hablando de la anterior, que tiene que ver porque es el desarrollo de las políticas educativas importante. Bueno, la verdad que las políticas y más, como usted bien lo menciona ahí, el desarrollo, yo estoy así como que bien enfocada al tema de la implementación, porque políticas pueden existir muchas, ¿verdad? Y esa importancia se basa a que realmente se ponga en práctica, que la población tenga los beneficios y las bondades que implican este marco normativo, este lineamiento legal que permite el alcance y beneficio en la calidad de vida o en el desarrollo en este caso, de un país. Y esa parte para mí es primordial, ¿verdad? Ahora, el tema de qué significa que la educación es un derecho. Ya lo mencionaba, ¿verdad? Que tiene que ver con este derecho universal, pero también el hecho de la realización de una educación con derecho tiene que ver con el acceso a la parte económica, a la parte social. O sea, un pueblo educado está en vías de desarrollo, ¿verdad? Y entre más llega hasta los lugares más recónditos del país una educación de calidad, la vida de las personas, de la zona, de la población mejora y por ende, pues, del país. Perfecto, muchísimas gracias, Luz. Sí, tiene toda la razón. Y creo que esto es importante y es un concepto súper importante y una palabrita que usted mencionó, el tema de la calidad, una educación de calidad. Porque nosotros, al menos en América Latina y el Caribe, estamos en una posición en que ya, en teoría, más del 90% de la población está inscrita en el sistema educativo, en la educación primaria al menos. Pero luego tenemos que pensar, y esa educación al menos les brinda las posibilidades, los insumos básicos para poder avanzar, para poder desarrollarse profesionalmente, sí o no. Entonces, esa palabrita que usted acaba de mencionar, la calidad, es clave el momento de hablar de educación y políticas educativas. Muchísimas gracias, Lucy.
Bueno, y luego hablamos justamente del derecho a educación, de las políticas educativas. Entonces, y al inicio hablamos justamente qué es lo que nosotros queremos o buscamos de la maestría. Entonces, ustedes, pensando en lo que acaban de comentar los compañeros y compañeras, ¿cómo consideran que se relacionan las políticas públicas con la maestría, con la psicometría y con la evaluación educativa? Javier. Sí, como futuros psicómetros, creo que sería muy extraño que no estuviéramos o que no tuviéramos conocimiento de las políticas públicas de educación y de todo lo que tanto el gobierno como todas las instituciones de educación establecen, porque no seríamos capaces de brindar evaluaciones correctas, evaluaciones apropiadas. No tendríamos una guía de qué derechos debemos de respetar, no tendríamos una guía de cuáles son nuestras limitaciones y también cuáles son nuestras obligaciones ante, en este caso, los estudiantes, que son los que tienen ese derecho. Y es a quienes se deben de principalmente proteger con estas políticas. Perfecto, eso es importante. Y un tema que mencionaste es justamente tratar de ligar el tema de la política pública con la evaluación. Esto es fundamental para ver qué pasó, ¿no? Al final de cuentas, si lo que se implementó, lo que se hizo hacerse, se logró, ¿no? Muchas gracias. Enoch, tal vez si quisieras añadir algo adicional a lo que acaba de añadir Javier. Sí, yo también levanté la mano para la pregunta anterior, pero sí, en cuanto a eso, pues como psicómetras, ¿verdad? Nosotros que estamos involucrados en ese proceso de educación, ese proceso de aprendizaje, y un ejemplo, ¿verdad? Cuando se elaboran pruebas, son estas pruebas adecuadas para el desarrollo psicosocial del individuo, del niño, del joven, ¿verdad? Y nosotros estamos involucrados en ese proceso. ¿Cómo vamos a nosotros aportar que la educación sea adecuada para cada ellos? Y quería también solo hablar de lo que significa la educación es un derecho, y pienso otra vez, volviendo a lo que dije al principio, ¿verdad? Con este asunto que ahorita precisamente este día estaba hablando de la prueba de aptitud para entrar a la universidad. Por un lado, se dice que esta prueba coarta ese derecho a la educación por muchos estudiantes que no pueden pasar esta prueba. Entonces la idea es quitarla. Por otro lado, otros dicen, pero si la quitamos, de repente el Estado va a gastar más en educación por personas que no tienen el nivel para entrar a la universidad, por así decirlo. La pregunta es, ¿qué alternativas hay para ellos? ¿Y por qué estas personas no están pasando la prueba PAA de admisión? Porque no hay una educación de calidad también para ellos. Obviamente, ¿verdad? Con toda esta situación del COVID, ¿verdad? Ha venido a trastocar, pero estamos ahorita a la expectativa de las decisiones políticas que se van a tomar ahorita precisamente en este nuevo cambio de gobierno. Estamos esperando si se van a abrir las escuelas o no, y qué material se va a utilizar, ¿verdad? Y todas esas cosas. Así que creo que es bien interesante. Claro, justamente esto que menciona Enoch creo que es clave, esa vinculación entre diferentes políticas públicas, ¿no? Entre la política, en este caso, va a ser la educación primaria, la educación secundaria, y luego justamente el tema de ingreso a la educación superior. Entonces, esto es importante, tiene que ver como una consecución, ¿no? En todo lo que se está desarrollando en el engranaje público, ¿no? Y bueno, esto básicamente, y creo que este tema es súper importante y está relacionado con lo que acaba de mencionar justamente Enoch, que tiene que ver con la política versus la política pública. Y al menos, bueno, creo que es una limitación del español, que política, al momento de hablar de hacer política, de una vida política, tiene la misma palabra que al momento que decimos política pública. Y aquí creo que el inglés es un poquito diferente y nos ayuda porque ahí sí distingue entre politics y policy, ¿no? Entre justamente la diferencia de que muchas veces las decisiones políticas no van justamente de la mano de la política pública. Entonces, no sé si alguien quiere añadir o comentar sobre esta desconexión que tenemos. Lucy. Sí, tal vez hacer una acotación, y también tiene que ver un poco en referencia a lo que estaba mencionando Enoch y con la pregunta anterior.
Levanté la mano para la pregunta anterior. El hecho de estas políticas públicas, digamos, aunados o conectados al tema de la maestría, ¿verdad? En muchas ocasiones y en este espacio formativo hemos hablado de repente esas pruebas que no están, se dice así de manera internacional, lo he escuchado yo en muchos ambientes de convenciones y cosas educativas, tropicalizarlas, contextualizarlas, adecuarlas, ¿verdad?, a las necesidades, pero seguimos todavía bregando y aunque se han hecho grandes esfuerzos, ¿verdad?, no podemos negar, no podemos ver tampoco solo lo malo, se han hecho grandes esfuerzos, pero todavía hay aristas, todavía hay muchas cosas por hacer y luego se hace una prueba, de repente es generalizada, pero no es lo mismo poner una prueba a un niño, una evaluación, por decirlo así, digamos, de aprendizaje, a un menor que está en la ciudad, que de repente tiene un poco más de horas de clase, a un menor que está en el área rural, que su maestro es unidocente, que es multigrado. Entonces, esta parte es precisamente esa conexión con nuestra carrera, ¿verdad?, con la maestría, cómo hacer esas evaluaciones que realmente midan de acuerdo al contexto, de acuerdo a la realidad y cómo de alguna forma también esos resultados puedan mejorar, puedan dar observaciones, oportunidades de mejora para que la calidad mejore. Decía Enoch, en la universidad, o sea, están haciendo las pruebas, pero hay jóvenes que se quedan, pero ¿por qué se están quedando? ¿Por qué no están pasando la prueba? ¿Qué es lo que está pasando en los niveles inferiores, en prebásica, básica, media? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ahí tiene que ver también esta palabra que usted mencionaba ahorita, el ejercicio de la política como tal con la política pública, porque de repente las visiones son diferentes y la realidad y la práctica es otra. Particularmente quiero comentarles de manera personal, hoy asistí a una reunión en la que yo quedé un poquito así como sorprendida. Ahorita estamos de todos los países de la región, Honduras es el país en el que no hemos vuelto, y esto puede ser controversial, ¿verdad? No quiero controversia, pero no hemos regresado a las aulas, los niños todavía no han regresado porque hay muchas cosas que no permiten, hay muchos elementos como el tema de la seguridad, el tema de la vacuna, o sea, hay muchos elementos que no permiten, pero también los niños están perdiendo un montón de situaciones que tienen que ver con la socialización y sobre todo ha florecido las problemáticas psicológicas. Entonces aquí, ¿cómo se está ejerciendo la política a una política pública? Ahí se toma en juego totalmente. Perfecto, muchísimas gracias, Lucy. Justamente como esta desconexión o esta falta de la diferencia entre justamente los, no sé si llamarlo ideales políticos, pero puede ser la justificación política y la política pública muchas veces justamente impide el desarrollo adecuado de ciertos programas, ¿no? Muchísimas gracias, Lucy. Almicar. Sí, en el caso de política versus política pública, me parece que hace falta una consonancia en ambos técnicos ya en la práctica, porque a veces pareciera que la política gobierna para otro tipo de país, para otra nación. A veces se copian políticas de otros países que ya cuando las aplican a la realidad, al contexto hondureño, entonces ya no hay similitudes, ya como que fuera para otro tipo de niños. Bueno, hubo un ministro que hasta dijo, si no hay pupitres, dice, no se preocupen. En Finlandia, dice, ya no necesitan aulas ni pupitres. O sea, a mí me indignó ese comentario, porque digo yo, o sea, no quiero decir en la palabra que le atribuí en ese momento. ¿Cómo que si no hay pupitres? Digo yo, en Finlandia, dice, allá no hay aulas, ya no hay pupitres, ya se sientan en muebles, de que no sé qué. O sea, aquí en un bloque se pueden sentar, dice, y están en la educación, que no sé qué. Entonces, vergüenza le debería dar, digo, a una de estas autoridades haber hecho un comentario tal. Entonces, ahí se puede ver la disonancia entre en lo que es la política con política pública, porque ahí están, imagínense el presupuesto educativo, tuvo una rebaja exagerada y todo ahorita la política le apunta a un ahorro fiscal y la política pública a un montón de necesidades que no han sido solventadas, un problema estructural. Entonces, me parece que no ha habido consonancia. ¿Por qué razón? Porque muchos están desde sus escritorios con aire acondicionado
ideando un ideario político que de repente no se acopla a la verdadera realidad de nuestros niños, incluso de nosotros los docentes. Entonces, me parece que hasta que ya lleguen expertos, o sea, profesionales, que de verdad los contextualicen, se va a poder hacer algo. Entonces, nosotros somos parte de... Muchas gracias. No, muchas gracias. Y justamente creo que lo que acaba de mencionar es clave y está totalmente ligado con lo que mencionó Lucy también. Gracias. Enoch. Sí, no sé si lo que voy a decir está relacionado con eso, porque como estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero las decisiones que se toman los gobernantes son más políticas para beneficio de limpiar la imagen de son populistas, pero posiblemente no desarrollan, no producen el bienestar que realmente la gente necesita. Por ejemplo, ahorita se habla de abrir las escuelas. Todo el mundo quiere que las escuelas se abran, pero ¿están las escuelas aptas para recibir a los alumnos? ¿Están los maestros preparados? ¿Qué decisión? ¿La decisión se va a tomar para solo calmar al público o porque realmente benefician a la sociedad? Entonces yo creo que por ahí va eso, lo que usted nos está queriendo decir con esto de políticas versus, ¿verdad? Politics y policies, ¿verdad? Entonces, que es bien importante, ¿verdad? El problema siempre lo hemos tenido. Sí, y es importante justamente esta distinción, porque yo creo que ahora en adelante, cuando nosotros utilicemos el término de política pública o política educativa, siempre lo utilicemos con nombre y apellido, porque si no puede estar, o sea, podemos estar hablando justamente de política, de ideales políticos, de justificaciones políticas, de las acciones políticas, de los políticos que nos rodean. Muchas gracias por esto también, Enoch. Ada. Está con el micrófono apagado. Creo que para no perder la costumbre en todas las clases, ¿verdad? Ya es. No, lo que le decía es que las políticas públicas y la política en sí, toda va correlacionada. Porque nosotros, por ejemplo, ahorita como dice Enoch, hay un debate en retorno a las clases o no retorno. Entonces, en la sociedad y el magisterio y los padres, todo hay una división. Unos quieren, otros no. Pero la realidad que nosotros enfrentamos en lo que es ya en relación a lo que del tema que nos lleva a la maestría, que decía usted estaba relacionada con todo esto. Ayer precisamente tuvimos una reunión donde nosotros nos están pidiendo aplicar un diagnóstico de grado de los diferentes niveles, ¿verdad? Primero, segundo y tercer nivel. Entonces yo me puse a ver el diagnóstico y yo siempre me gusta debatir, creo que nací debatiendo. Les digo yo, ¿cómo es posible que vamos a aplicar un diagnóstico 2022 que fue hecho en el 2005 y el año 2022, 2005, 2007, 2009 fueron hechos a través de ese tiempo fueron hechos estos diagnósticos? Y todo cambió 2021, 2022, 2020, 2021 fue una educación completamente diferente a los años en que se elaboraron esos diagnósticos. Aparte que en Honduras trabajamos con contenidos priorizados. Entonces nosotros no logramos abarcar toda la temática de cada una de las áreas. Nosotros simplemente trabajamos así. Y el diagnóstico viene elaborado con la temática completa, ¿verdad? Porque no se hizo tampoco un diagnóstico priorizado. Entonces yo le digo al director que yo no estaba de acuerdo, porque entonces ese diagnóstico, los resultados, cuando ya hagamos nosotros todo el análisis, no va a ser real. Porque el niño se lo vamos a colocar y el niño no va a poder contestar todo el contenido. Entonces eso va a generar una frustración en el alumno, porque no va a poder, y nosotros no vamos a poder realmente tirar un informe real. Entonces, es aquí donde yo les digo, vamos a cumplir con una política pública, una política, como le llamo yo, vernácula, quedar bien con un sistema y aplicar un diagnóstico solo por cumplir, o realmente aquí donde nosotros necesitamos que las evaluaciones sean de acuerdo a la realidad en que se vive. Y el otro que decía Lucy también, a mí por el
por el tema que yo voy a hacer en mi tesis, yo estuve leyendo mucho los informes de la UNESCO y estas evaluaciones, tanto mensuales de fin de grado, decían mucho de que los niños del área rural tienen aparecen en una escala menor o inferior que los de la urbana. Porque como las pruebas son estandarizadas de igual para cualquiera, entonces no, los alumnos no llegan, porque los niños de la área, hablamos ya no tanto rural, sino más que todo ya los de tierra adentro, como decimos en Honduras, de aldeas donde solo hay un maestro, entonces esos niños no alcanzan los estándares. Y eso yo lo he visto en las evaluaciones que tira la UNESCO, en las de MIDE y todo eso. Entonces ahí de nosotros vemos todo lo que es la disonancia, la mezcla de las políticas que realmente no van de acuerdo, valga la redundancia. Gracias. Muchas gracias, Ava, justamente por lo que nos acaba de comentar. Y sí, este tema específico de las evaluaciones educativas que usted menciona no es solo cuestión de la región, pasa en todo el mundo, en todas las evaluaciones estandarizadas a nivel global. Generalmente la diferencia entre áreas urbanas y rurales únicamente, justamente mencionaron Finlandia, en los países así, son los únicos lugares en que ya realmente no hay mayor diferencia en áreas urbanas y rurales, pero es justamente tiene que ver con con los recursos que se pueden haber, tanto materiales como profesionales y personales, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy importante. Muchísimas gracias igual por los comentarios. Entonces, justamente como les había mencionado al inicio, lo primero, y ya hablamos un poquito de este tema, también algunos tuvimos la oportunidad de ver el video. Entonces, justamente en este tema, la definición o qué es una política pública, justo igual de nuestra discusión, aquí yo le puse justamente como una propuesta institucionalizada. Y es institucionalizada porque viene justamente de este ente gubernamental o está validado por este ente gubernamental para resolver problemas relevantes y del mundo real, guiada por una concepción e implementada por programas con un curso de acción creado o promulgado justamente típicamente por el gobierno en respuesta a problemas sociales. Entonces, y esto es importante, es como la política pública surge en respuesta de un algo que existe, algo que nos gustaría mejorar, algo que no está muy bien. Y justamente las políticas públicas son un factor común de la política. Entonces, aquí es importante la distinción de la que hablábamos hace un momento entre la política pública y la política en sí, y de las decisiones de gobierno y de la oposición. Entonces, aquí sabemos que ya las políticas públicas que avanzan, que se ejecutan, que suceden, tienen que haber esta parte de negociación, ¿no? De lo que el gobierno en turno quiere realizar con la oposición, lo que puede realizar con la oposición, lo que está de acuerdo que se puede hacer la oposición y lo que se puede llevar adelante, ¿no? Y justamente así, la política busca esta política pública y es la búsqueda de establecer o bloquear políticas públicas sobre determinados temas o influir en ellas. Entonces, justamente en eso hablábamos, ¿no? Hay veces que un tema específico no le conviene a un gobierno de turno porque A o B circunstancia, porque no está parte de sus promesas de campaña, o porque está en contra de algo que ellos querían hacer, entonces eso lo descartan y no van a avanzar con ese tema específico. Y justamente las políticas públicas es una parte fundamental del gobierno, ¿no? Justamente en lo que tiene que ver con el diseño, la gestión y la evaluación de estas políticas públicas. Y justamente el tema de la definición, de una definición un poquito más amplia de políticas públicas es algo concebido de manera común por los diferentes actores en las esferas políticas o también en las esferas comunitarias, que se sube al nivel de gobierno y que finalmente se logra implementar, ¿no? Entonces tiene varias partes y como vimos también como varias esferas de decisión que puede o no avanzar dependiendo mucho del gobierno de turno y eso es súper importante al momento de hablar de una política pública. Y sobre todo creo que en nuestros contextos, en contexto de América Latina y el Caribe,
muchas veces una política pública que es implementada por un gobierno luego es cambiada 4 años después o en las siguientes elecciones, cuando tenemos 4 años después o incluso 2 años después cuando se nombra un nuevo ministro de Educación, un nuevo ministro de Salud. Esto cambia, ¿no? La política pública puede cambiar y puede no ejecutarse totalmente, y eso es importante también tenerlo en mente. Y justamente, como les mencioné hace un momento, es un proceso de decisión. Entonces, y esto es importante, y esta definición de Franco creo que está totalmente ligada con lo que acabamos de discutir, que no toda la política pública es una acción de gobierno, perdón, toda la política pública es una acción de gobierno porque tiene que ser justamente validada por el gobierno de turno, tiene que haber esa voluntad política, pero no toda acción de gobierno puede considerarse como una política pública. Entonces, lo concreto y lo esencial de la política pública es que es un conjunto de acciones deliberadas, pensadas y orientadas a la materialización de un objetivo de interés público, ¿no? Porque hay ese problema social atrás que hizo que esta política pública surja, ¿no? Y bueno, justamente se puede decir que la estructuración de las políticas públicas aparece determinada por estos factores, ¿no? Entonces, primero tenemos la manera en que los gobernantes disponen de los recursos, que es justo lo que estábamos hablando, que si quieren o no ponerle plata en este asunto, que a eso nos limitamos, y las prácticas culturales de gobierno justamente para obtener resultados deseados, que esto también está vinculado con la voluntad política del gobierno de turno, ¿no? Luego tenemos justamente el grado en que la distribución del poder distorsiona la dimensión burocrática. Sabemos, justamente hablábamos de que muchas veces estas políticas públicas toman muchísimo tiempo y tiene que ver justamente con el ente estatal, ¿no? Que muchas veces la burocracia que está involucrada es bastante amplia. Y también está determinado por el grado en que las relaciones gubernamentales se constituyen o no en una correa de transmisión de las decisiones y acciones de gobernantes y gobernados. Entonces, justamente sí, el gobierno de turno toma la decisión de implementar una política pública, pero justamente esta decisión política viene atrás ese deseo de validación que tienen todos los políticos que nos gobiernan, ¿no? Entonces, eso también es importante considerar. Y bueno, en las etapas de la política pública, o sea, es un tema que hemos querido teorizar desde ya muchísimos años, muchísimas décadas, y digamos que la progresión histórica es muy similar, ¿no? A lo que estamos hoy tratando de las diferentes fases de la realización de la política pública, ¿no? Entonces, en el 84, en los 80, al inicio de los 80, hablábamos justamente de, primero tenemos que identificar y definir el problema, luego tenemos que formular cuáles serían las posibles alternativas para solucionar este problema, elegimos una alternativa y luego implementamos esa alternativa y finalmente evaluamos qué pasó con lo que se trató de implementar. Luego, a finales de los 80, justamente quisieron hacerle como un proceso un poco más amplio, justamente que tiene que ver con la percepción y definición del problema. Aquí hablamos de percepción, que es algo un poquito más abstracto. Luego aquí aumentaron los intereses, ¿no? Y esto tiene que ver también justamente con esa voluntad política atrás. Luego, el grado de organización, que está este problema dentro de lo que nos compete o no nos compete. Luego, el acceso a los canales representativos, si podemos o no canalizarlo, porque aquí también ya hablamos un poquito más de una democracia participativa. Luego, una consecución del estatuto propio del tema, incluir el programa o a la agenda en los poderes públicos, y hablamos a elevarlo justamente al tema del gobierno. Tenemos ya la formulación de una acción de respuesta a una solución. Y bueno, justamente tenemos que ya establecer los objetivos y prioridades, ¿no? Luego hablamos ya del tema del presupuesto, el tema administrativo para poder implementar la propuesta. Luego, finalmente, la implementación de una propuesta o la política pública y la evaluación y el control de justamente qué sucedió. Y luego la revisión o terminación de política pública. Y creo que esto es importante como un paso final justamente de la evaluación, es que funcionó o no funcionó, continúa o termina. El problema que tenemos, creo que aquí de manera general en la región, como les comenté hace un momento, es que si
tenemos gobiernos que están de 4 años en 4 años, es muy difícil justamente la continuación de una política pública exitosa, porque también eso está ligado con intereses políticos, ¿no? Luego, en el 2007, plantearon un tema similar, pero un poquito más condensado, que tiene que igual ver con el reconocimiento del problema y la inclusión en la agenda del gobierno. Y esto es importante, la inclusión en la agenda del gobierno, que está ligado con la voluntad política. Luego, las posibles soluciones al problema, la aceptación y reconocimiento de la propuesta de la solución, la implementación y la evaluación de la propuesta, el seguimiento y la evaluación de los resultados, y justamente ya finalmente la evaluación y seguimiento del impacto. Si justamente las personas que nosotros queríamos que sean las beneficiadas son las beneficiadas al fin. Y bueno, Díaz en el 2013 nos habla de un tema un poquito más condensado, 6 pasos, que es la selección del problema, el análisis de la posible política, la toma de decisiones, el monitoreo durante todo el aspecto, justamente la implementación de la política pública, y finalmente la evaluación de los resultados de lo que sucedió, ¿no? Y hablando justamente un poquito más a fondo de este tema de las etapas de la formulación de las políticas públicas, digamos que tenemos 3 etapas principales que las podemos ver en cada una de las 4 etapas de formulación de políticas públicas que vimos antes, ¿no? Y todas están de acuerdo que primero iniciamos el diseño, luego tenemos la implementación y la evaluación, ¿no? Y justamente el diseño parte de la identificación de un problema, ¿no? Existe un problema, verificar que el problema exista y puede ser resuelto, ¿no? Porque también puede ser un problema que básicamente no se puede resolver por haber circunstancias, no tenemos los recursos, no hay la voluntad política, o simplemente es un problema que no puede ser resuelto porque no hay posibilidades, o sea, ya cosas mucho más grandes, o sea, a nivel de política pública. Luego se debe generar una teoría de por qué el problema existe, tratar de ver qué hay atrás, por qué sucede, en el caso que hablamos hace un momento, justamente porque es la diferencia, por ejemplo, entre los resultados de las evaluaciones educativas entre los estudiantes del sistema rural con el sistema urbano. ¿Por qué sucede esto? Tiene que ver justamente con la disponibilidad de recursos, tanto económicos como físicos, ya sea el pupitre, el pizarrón, el libro, y también recursos profesionales, tiene que ver con el docente, justamente una escuela unidocente, bidocente o pluridocente, multigrado, eso también ver por qué sucede ese problema. Luego, diagnosticar qué políticas se han aplicado para poder resolver este problema y elaborar una política que tiene que ver justamente con tenemos que ver quiénes están involucrados en esto y estimaciones de escenarios, están involucrados los docentes, los padres de familia, los estudiantes, los rectores, el tema del Distrito de Educación, y luego realizar un análisis de costo-beneficio de la propuesta de la política pública. Entonces, esto es importante, el análisis de costo de beneficio. ¿Por qué? Porque muchas veces aquí es donde también está determinado el tema de la voluntad política, ¿no? Y luego, en el momento de la implementación, primero se articula la propuesta de la política pública dentro de la agenda pública o de la agenda del gobierno. Luego se plantea las decisiones que se tienen que tomar. Se identifica la posible legislación para cumplir la política en caso que necesitemos legislación adicional. Se aplica la política y se ejecuta un monitoreo. Y aquí creo que es justamente por qué es tan largo la implementación de una política pública, porque hay veces que no está legislado, tienes que crear nueva legislación, eso tiene que pasar por la Asamblea o por el Congreso, y eso también toma su tiempo, ¿no? Y finalmente tenemos la evaluación, ¿no? Identificamos la pregunta, o sea, al inicio identificamos un problema y qué era lo que queríamos resolver, ¿no? Entonces, esto viene directamente con la evaluación. Luego, verificamos justamente que esta pregunta, este problema podía ser contestado, formulamos una hipótesis, diseñamos la evaluación y realizamos justamente el costo-beneficio de la evaluación. Aquí ya, cuánto nos costó y qué benefició. Y finalmente, y esto también es clave en el tema de evaluación para transparentar la política pública y el gobierno en general, es la difusión de resultados. Y creo que también es algo que muchas veces nuestros gobiernos no lo hacen, ¿no? La difusión de resultados de políticas públicas, porque hay veces que los resultados no son los esperados, hay veces que
fue muy costoso y muy pocos se beneficiaron. Y bueno, dicen es que esto va a tener un impacto muy grande en mi próxima campaña política, entonces no van a difundir esos resultados. Entonces creo que también eso es clave y es importante transparentar la administración pública, ¿no? Bueno, entonces justamente digamos que esto lo podemos resumir en 5 pasos básicos, como el ciclo de las políticas públicas y su evaluación. Entonces tenemos primero la identificación y definición de problemas, luego la formulación de alternativas para resolver este problema, luego la adopción de la alternativa, la implantación de la alternativa seleccionada, ya la aplicación en sí del proyecto, del programa de la política pública y finalmente la evaluación de los resultados, ¿no? Y aquí es importante pensar que justamente cuáles son los actores de las políticas públicas, quiénes están involucrados, qué personas tienen que ver con este tema. Entonces, es importante primero pensar que justamente las políticas públicas se llevan a cabo con criterios de oportunidad, claridad y transparencia. Y justamente para lograr esta aspiración legítima, que sean de calidad y transparentes, es importante que participen todos los actores sociales, específicamente los afectados en el diseño de la política pública. Entonces, y esto es importante, y actualmente se conoce como políticas públicas participativas o comunitarias, porque nosotros queremos involucrar todas las personas que están alrededor justamente de el pensar qué se necesita, cuál es el problema y cómo lo podemos solucionar, y luego eso elevar a las esferas de gobierno. Y eso hay veces que incluso ahí se logran más cosas, porque ahí el gobierno dice, ok, entonces eso tiene que ser parte de la agenda política, porque si hago eso, la gente luego va a aprobar mi gobierno, mi gestión, y tal vez después pueden votar por mí otra vez. Entonces también es algo que es importante y pone mucho énfasis en la participación de la comunidad en este diseño, ¿no? Y bueno, los actores tienen distintos niveles de injerencia en la agenda, algunos justamente con mayor capacidad de insertar unos temas que otros, justamente debido a la posición, al rol que tienen en la estructura social y a la cercanía con los tomadores de decisiones, los recursos que son capaces de movilizar y la capacidad política o discursiva. Y esto es importante, o sea, básicamente estamos diciendo que un docente de una escuela chiquita, rural, tiene menos injerencia, por ejemplo, que un líder sindical, un docente que también sí trabaja en una escuela, pero es un líder sindical que tiene a su disposición una mayor red de gente, ¿no? Entonces tiene una disposición de mayor presión para poder ejercer, para que se tomen en cuenta sus ideas sobre política pública, ¿no? Y bueno, entonces de aquí nos parte lo siguiente, ¿no? Hablamos de política pública y luego tenemos que hablar de la política educativa, porque básicamente aquí estamos hablando, la clase es justamente análisis de política educativa. Entonces, la política educativa consiste justamente en esos principios y decisiones políticas que influyen en el campo de la educación, así como en el conjunto de leyes y normas que rigen el funcionamiento de los temas educativos. Entonces, y aquí es importante y pensar que justamente múltiples lugares y grupos etarios pueden ser afectados e involucrados en las políticas educativas. Y aquí hablamos justamente del tema de los actores de las políticas educativas. No sé si tal vez alguien quiere mencionar a algún actor justamente que puede ser un lugar que es relevante o un tipo de persona que es relevante justamente al tema de las políticas educativas. Un actor relevante podría ser, bueno, los ministerios de educación, ¿verdad? Los encargados en este caso de la parte educativa gubernamental. Claro, 100%, Lucy. Muchas gracias. Amilcar. Sí, en el caso también ahí me parece de múltiples lugares y grupos etarios. Ahorita en los centros educativos hay organizaciones de fortalecimiento institucional y participación ciudadana, aunque lastimosamente su génesis solo fue nominal porque nos hemos quedado cortos en la gestión. Ahí tenemos el CONDE, que es un ente del municipio, donde está integrado las fuerzas vivas del municipio, ONG, incluso iglesias evangélicas y católicas. O sea, y eso es a nivel municipal, pero a nivel institucional están los SET,
consejos escolares de desarrollo que lo integran padres de familia, las organizaciones también ONG, a lo micro. Entonces, y a lo macro, pues está en los municipios. Entonces, me parece que estas políticas por ahí es donde deberían de haber comenzado, o sea, partiendo de los grupos etarios, o sea, desde ellos son los mejores que van a decir qué solución, pueden aportar soluciones, pueden decir esto sí va a ser rentable porque están viviendo. Entonces, y otra cosa, no sé a dónde puedo ubicar esto, el problema de nuestros gobiernos, que si eso no me genera votos, pues para mí no es importante. Nos decían, muchas veces nos han dicho que la fotografía del político frente a los pupitres en la construcción de un edificio, eso es gestión educativa. Pero cuando ya van a la calidad educativa, ya eso no genera votos, eso no se ve, entonces eso no se apoya. Entonces, creo que han sido rasgos errados y que debido a ello los sistemas educativos están estancados, estamos maniatados muchas veces los docentes de manos y pies porque creemos que gestión educativa solo es cemento, varilla y bloques y paredes, cuando hay otros problemas estructurales, por ejemplo, el currículum. Me gustó ese punto que usted tocó, debería de existir un currículo para el área rural, otro para el área urbana, porque es más, antes existía la clase de actividades agropecuarias que ya desapareció, y ahora ni rastros hay de esa clase. Cuando vemos el ejemplo en Colombia, que Colombia le apostó a la educación agropecuaria y ahora ellos son grandes exportadores y han visto un gran adelanto. Entonces yo pienso que si Honduras reactiváramos la parte, imagínense, quitaron de las clases las actividades agropecuarias. Aquí no, aquí, por ejemplo, en el contexto urbano, de repente no tenemos dónde sembrar, pero en el contexto rural hay tierras, está la reforma agropecuaria, que también es parte de las políticas, pero que también se pueden, o sea, esta combinación de políticas entre sí con las políticas educativas, yo pienso que es un fundamento para un futuro desarrollo. Sí, totalmente. Y justo este tema que usted menciona, o sea, los grupos etarios es clave. Nosotros muchas veces al momento de que hablamos de la política educativa, pensamos únicamente en educación formal. Y creo que eso es un error muy grande que tenemos todos siempre, porque hablamos primero grupos etarios desde, o sea, desde educación inicial, desde la preprimaria, desde el jardín de infantes para los niños y niñas, hasta la educación de adultos. Tenemos que hablar también de un sistema de educación continua, de mejora, porque el ser humano no somos personas que nos estancamos, tenemos que seguir creciendo también por el avance tecnológico, por todo esto siempre tenemos que aprender más cosas, también por eso estamos aquí en la maestría. Entonces, justamente el tema de que los grupos etarios que están alrededor de la educación no son únicamente los niños adolescentes o los jóvenes adultos que están en educación terciaria, sino toda la población en general, porque todos estamos afectados justamente por el sistema educativo de nuestros países, ¿no? Y eso es importante porque la educación es uno de los fundamentos del desarrollo, como acaba de mencionar nuestro compañero. Entonces, es algo súper importante que tenemos también que considerar. Y bueno, justamente los lugares son obviamente los diferentes lugares donde pasa la educación, ¿no? Vienen a ser los colegios, las escuelas, las universidades, los centros de educación. Tenemos que pensar que justamente todo esto son lugares en los que sucede justamente donde sucede la política educativa. Y justamente la educación tiene lugar en muchas formas para muchos propósitos a través de muchas instituciones y justamente los ejemplos que les decía vienen desde el jardín de la infancia hasta el último grado de secundaria, los colegios, universidades, los institutos de formación profesional, los institutos que solo hacen posgrados, y bueno, la política educativa justamente afecta a personas de todas las edades y las áreas sujetas que están justamente dentro del debate de la política educativa están en las escuelas, puede ser también el tema del tamaño de las escuelas, el tamaño de la clase, la elección de la escuela, la privatización o no de los colegios y escuelas, el seguimiento, la selección de maestros, la capacitación docente, la educación y certificación de los docentes, el salario
de los maestros y funcionarios de los colegios, la educación y la certificación, los métodos de la enseñanza, el contenido curricular que justamente acaban de mencionar, los requisitos para la graduación o para el acceso a educación superior y justamente también la inversión en infraestructura escolar y los valores que se puede esperar que cueste para remodelar y construir escuelas. Entonces son todas esas temáticas que son muy amplias, pero también abarcan múltiples lugares y múltiples grupos poblacionales, ¿no? Y es importante también considerar esto. Entonces, el análisis de la política pública educativa es justamente el estudio académico de la política educativa. Entonces, nosotros hacemos investigación para buscar responder preguntas sobre el propósito de la educación, los objetivos tanto sociales como personales que se pueden alcanzar y los métodos que se utilizan para alcanzar estos objetivos y las herramientas para medir el éxito o el fracaso. Y aquí es importante hablar de esas herramientas porque aquí es donde justamente entra el tema de la psicometría y la evaluación educativa. Tenemos que tener una herramienta para poder saber dónde estamos, qué se debe hacer, qué se debe mejorar, qué se debe cambiar, ¿no? Y justamente la investigación está destinada a informar la política educativa para que se lleva a cabo en variedad de instituciones y justamente en muchas disciplinas académicas, porque tenemos justamente que pensar que la educación en matemáticas es una cosa diferente a la educación en ciencias sociales, la educación en ciencias, la educación terciaria es obviamente diferente a la educación inicial. Entonces, todo esto son las diferentes temáticas que se deben abarcar justamente en el análisis de la política educativa. Y bueno, justamente hablando un poquito de enfoques teóricos en el abordaje de las políticas educativas, y aquí les puse 3, hay muchísimos, y justamente vamos a hablar también un poquito de eso en las lecturas que van a tener que leer durante esta semana. Hablamos primero del racionalismo, que digamos que analiza los fenómenos sociales e intenta fundamentar empíricamente y de manera deductiva sus afirmaciones. Entonces, intenta racionalizar lo que está sucediendo de una u otra manera, ¿no? Luego tenemos el cognitivismo, que le otorga relevancia a las ideas y a los aprendizajes en el proceso de las políticas públicas, en el contexto institucional y un proceso político. Aquí ya tratamos de ligar un poquito más de ideas con el contexto que está pasando alrededor, ¿no? Entonces eso también es importante. Y luego tenemos otra corriente que se llama el neoinstitucionalismo, que justamente considera que las reglas y los procedimientos elaborados por los individuos constituyen los pilares centrales de las instituciones. Entonces dice básicamente que las instituciones están ligadas en la espalda de quien las fundó o quien las impulsa, ¿no? Entonces, creo que es importante pensar que, y aquí creo que es clave, que no un solo enfoque es el correcto. Creo que lo que debemos hacer siempre al momento que nosotros queremos analizar y evaluar políticas educativas, tenemos que hacer métodos mixtos. O sea, y no estoy hablando de métodos cuantitativos o cualitativos, pero eso también es importante, sino diferentes enfoques, diferentes cadenas de pensamiento. Y tenemos que pensar que las ciencias sociales, porque dentro de todo, la educación de manera general es una ciencia social que también utiliza muchísimo la área de la psicometría y las ciencias exactas, están siempre evolucionando con la sociedad. Por eso son ciencias sociales, porque están vinculadas a lo que pasa en nuestro entorno. Entonces, al momento de estar vinculadas a lo que pasa en nuestro entorno, siempre también tenemos que tratar de ligarlas con nuevas maneras o maneras complementarias de analizar lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, justamente pensando en lo que hemos discutido en el tema de la política educativa, en el tema de la política pública, ¿qué temas ustedes consideran que son relevantes justamente en lo que respecta a política educativa a nivel del país, en la región, el mundo? Yo creo que, por ejemplo, ya hablamos de uno de ellos que tiene que ver justamente con la educación en el área rural y en el área urbana. También hablamos del tema de la educación a distancia, el acceso a la tecnología. No sé si alguien más quisiera añadir otro tema importante relacionado justamente a la política educativa, que sería un problema que está sucediendo ahorita que tal vez necesita solución. Javier. Sí, gracias. Creo yo
que también debería de ser interesante o muy importante para las políticas educativas, que se considere la igualdad entre niños y niñas, la igualdad de género. También hay cosas que muchas políticas educativas de diferentes países no consideran, como la educación sexual, que es un tema muy relevante. Y también todo lo que tiene que ver con la igualdad de niños que tienen diferentes tipos de accesos, y no me refiero en este momento al acceso a la educación como el acceso al internet o el acceso a un centro educativo, sino a un centro apropiado para sus diferentes necesidades. Por así decir, una persona con ceguera, una persona una persona sorda, y así sucesivamente. Sí, definitivamente, muchas gracias. Creo que también eso es importante, el acceso completo de educación de todas las personas. O sea, es importante la adaptación a la educación, ¿no? Lucy. Tal vez un tema relevante es la parte del desarrollo profesional docente. Yo creo que aquí es una parte primordial en este proceso. Yo pienso, si hay algún héroes, por ejemplo, en este proceso de la pandemia, uno de ellos son los docentes, ¿verdad? Por todo el trabajo que han venido realizando y literal muchos con las uñas, o sea, en el sentido de que no han tenido herramientas o no se les han proveído para poder seguir desarrollando su trabajo, y han tenido que innovar y crear y ver cómo resuelve, ¿verdad?, en las medidas de sus posibilidades. Quizás esa parte es importante, el desarrollo profesional, o sea, crear esas competencias, ¿verdad?, y esas habilidades, viéndola como una carrera docente. Y por otro lado, creo que un tema también importante en este proceso, que no sé si cabe, es el apoyo psicosocial dentro de una política educativa. Tanto los docentes como los niños e incluso los líderes que están alrededor, las juntas de padres de familia, se ven con situaciones que a veces ponen en riesgo la salud mental, y es importante también ese tipo de espacios. Muchísimas gracias, Lucy. Ahorita le voy a dar paso a Dulce porque, compañero, o al menos que quiera comentar en algo que acaba de decir Lucy. Sí, no, solo era como un tema, sería la inclusión de la población vulnerable. Ese es un tema que me parece que ha estado a un lado de las políticas educativas y que ahora se están haciendo esfuerzos, pero me parece que falta mucho camino por recorrer. Muchísimas gracias, sí, creo que eso es muy importante, la inclusión en la educación. Muchas gracias. Dulce. Un tema también más relevante hacia la política educativa es que las políticas vayan encaminadas a las necesidades económicas para poder desarrollar carreras que respondan a la sociedad y que respondan a sus niveles económicos para poder progresar. Definitivamente, muchísimas gracias, Dulce. Creo que eso es importantísimo. Odette. Sí, yo creo que también un tema importante en cuanto a políticas educativas es la equidad o igualdad de derechos, pues, a todos los estudiantes, pues, que las políticas puedan ser aplicables y beneficiosas para todos, ¿verdad?, en el ámbito educativo. Definitivamente, muchísimas gracias, Odette. Bueno, y justamente como continuando en este tema, entonces ya hablamos de varios temas, definimos lo que es una política pública, definimos lo que son las políticas educativas, hablamos del tema de medición de estas políticas públicas, de la evaluación que necesitan las políticas públicas. Entonces, y al inicio también, o sea, tuvimos como un poco de ideas generales de cómo están relacionadas la política pública con nuestra maestría, pero después de esa discusión que hemos tenido, ¿cómo pueden ampliar justamente cómo se desarrollan las políticas públicas, cómo se vinculan las políticas públicas con la psicometría y la evaluación educativa? Bueno, entonces yo creo que primero es importante pensar qué es la psicometría, ¿no? La psicometría nos da herramientas para medición algo. Dulce.
Es correcto lo que comparto lo que dijo, ¿verdad? Y comparto referente a lo que usted mencionó para desarrollar una política educativa, hay que hacer ese estudio académico y es mediante la parte psicométrica que vamos a medir esas necesidades para poder ofrecer a los gobiernos esas políticas educativas que van a favorecer de una u otra manera los propios sistemas educativos, sin importar que solamente sea educación formal, sino que también podemos tomar en cuenta la informal también. Sí, definitivamente. Definitivamente, y creo que es importante mencionar la educación formal. O sea, muchas veces cuando hablamos de políticas públicas o de política educativa nos olvidamos de la educación informal. Y eso también y la educación, o sea, hablar de educación informal, yo creo que también estamos tal vez no haciendo el mejor uso de los términos, porque estamos hablando de educación, yo creo que, y es un término que las Naciones Unidas, que UNESCO sobre todo utiliza, y me gusta mucho el tema de la educación para toda la vida, que uno siempre tiene que estar como actualizándose constantemente y aprendiendo sobre otras cosas, ¿no? Muchas gracias. Enoch. Yo creo que la psicometría podría dar los insumos más muy relevantes para las educaciones públicas, porque las herramientas que nosotros utilizamos no solo sirven para medir el proceso educativo, sino decir dónde están las falencias, por qué suceden estas falencias, y nosotros levantar la voz y decir aquí es donde existe un problema, ¿verdad? No solo decir el maestro es el culpable o el estudiante no tiene las capacidades. ¿Qué nuevas políticas se pueden desarrollar para que este niño tenga un proceso adecuado de educación? Y eso se hace por medio de las herramientas que nosotros podemos desarrollar como maestrantes en la psicometría, ¿verdad? Entonces creo que sí hay una conexión muy directa. Claro, perfecto. Muchísimas gracias. Ángela. Yo creo que la relación entre estos conceptos también recae en el hecho que, digamos, los psicometristas tendrían que basarse en las políticas públicas para poder desarrollar estas herramientas que van a ser utilizadas como evaluaciones educativas. Definitivamente, y esto es importante. Yo creo que es como la parte fundamental y la amalgación de todo lo que estamos viendo, justamente desde la ideación de una política educativa, de la ideación de la problemática, de identificación de la problemática, hasta la evaluación final de la política pública o política educativa. Muchas gracias. Javier. Sí, tengo pocos años de experiencia como docente y pocos años en el sistema educativo, pero algo que he logrado identificar desde el primer día es que las políticas educativas, al menos en nuestro país, no cuentan con el consenso ni con el apoyo de los docentes, principalmente porque no están sustentadas ni basadas en evaluación, no están relacionadas. Esta toma de decisiones no está relacionada a la evaluación directamente. No hay una justificación de por qué se están tomando estas decisiones, muchas veces abruptas o muchas veces muy malas para los estudiantes, para los docentes y para todo el sector educativo. Y creo que sin ese consenso tanto de la evaluación como de los evaluadores, que en Honduras hay pocos psicómetros, por así decirlo, y no hay esa relación entre todas las personas que sí podrían dar una opinión profesional de ese aspecto. Y perfecto. A veces siento yo que como que no está, que no está, como que no lo consultan con las personas que deberían de consultarlo, sino que al final solo toman decisiones basándose en aspectos que no deberían de ser aspectos muy relevantes. Sí, la verdad tiene toda la razón. Creo que es importante la vinculación justamente de la evaluación con la generación de políticas públicas es fundamental. Es fundamental para la optimización de recursos y es fundamental para conceptualizar e implementar políticas públicas que sirvan. Entonces, son políticas públicas básicamente basadas en evidencia. Entonces, eso es
una corriente actual de políticas públicas que es de hecho la que más se está implementando a nivel mundial y a nivel internacional, y la que generalmente cuando otros gobiernos o instituciones, organismos internacionales están dando fondos para que se implemente algo, generalmente son políticas públicas basadas en evidencia. Mirtia. Buenas noches. Buenas noches, me disculpo porque entré algo tarde y no sé si se presentaron, pero bien. Y quería aportar respecto al enunciado que tiene ahí sobre cómo se desarrollan las políticas públicas, ¿verdad? Y la evaluación educativa. Y creo que usted acaba de decir algo que es sumamente importante y que a los docentes muchas veces nos hace cosquilla y nos incomoda, que es la gestión por resultados, ¿sí? En ese sentido de la gestión por resultados tiene mucho que ver la psicometría, porque nos ayuda a ver de forma objetiva, ¿verdad? Y científica, a medirlo, de los resultados que se están obteniendo en todo el sistema educativo. Mencionaban anteriormente el tema de la educación formal e informal, pero si hablamos del sistema, lo recoge a ambos, ¿sí? Entonces, quería recalcar en el tema ese de la gestión por resultados, que es tan importante, que se ha venido implementando hace algunos años y que aún en este momento muchas personas, no solo en la docencia, no lo aceptamos como una política de Estado en la que se deban medir los resultados que se están obteniendo. Justamente en este momento estoy recibiendo un boletín de un programa de formación que me imagino que obedece pues a algún tipo de política pública establecida hace algún tiempo, pero que la política vernácula influye y excluye a quien no forma parte de las corrientes políticas para acceder a este tipo de formación. Justamente se va a desarrollar esa formación, es un proyecto generado y financiado por el BID, pero que fue únicamente, y le digo porque me metí en el proceso de selección, casi que a la fuerza, porque estaba orientado solo para las personas que estaban alineadas a los gobernantes de turno que acaban de dejar pues el poder. Y eso no debería de ser, porque entonces excluye a parte de la población. Y las políticas públicas deberían ser para todos los habitantes, todos los que son gobernados. 100%, y eso es importante, y justamente, o sea, regresamos a la discusión del inicio, ¿no? La diferencia entre políticas públicas versus voluntad política o versus gestión política. Entonces, creo que son dos cosas que tienen que ir siempre de la mano o van siempre de la mano, pero son cosas que en momentos son excluyentes. Entonces, eso es importante también pensar que la teoría y la práctica al momento de hablar políticas públicas o de políticas educativas son dos cosas que a muchas veces son totalmente diferentes. O sea, tenemos 180 grados entre la una y la otra, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por recordarnos esto, Mirta. Muchas gracias. Bueno, entonces, justamente como nuestra discusión de la temática, definiciones, de las etapas, los fundamentos, viene justamente al fin, y quería dejarles justamente con esta cita de Henry Peter Morgan, que es un teórico de la educación de hace mucho tiempo, pero la educación hace a la gente fácil de dirigir, pero difícil de manipular, fácil de gobernar, pero imposible de esclavizar. Y esto creo que es súper importante, que todos los que estamos siempre involucrados en el tema de educación pensamos que, y hablamos también el día de hoy, que la educación es el fundamento para el desarrollo de nuestra sociedad. Y también poco a poco nos ayuda justamente al tema de exigir más de los gobernantes, ¿no? Entonces también, y aquí regresamos al tema de la política versus política educativa o política pública, que muchas veces los políticos no hacen ciertas cosas porque políticamente no les conviene. Entonces, ahí justamente finaliza la discusión, la clase del día de hoy. No sé si alguien más tiene algo que le gustaría añadir. En el caso de las políticas, quería opinar acerca de la incidencia
organismos internacionales, Máster, ¿cómo le llamaríamos en el campo de las políticas públicas cuando los organismos internacionales hacen una incidencia sobre las políticas públicas de un determinado país? Es que eso también viene de ser política, ¿no? Porque los organismos internacionales tampoco no tenemos que olvidar que están financiados por ciertas instituciones, fundaciones y también por gobiernos. Entonces, muchas veces que los proyectos que apoyan en ciertos países responden a otros intereses políticos. Entonces, hay veces que sí, los programas ayudan en la implementación, en la distribución, no sé, en el desarrollo, pero también esos mismos programas de organismos internacionales también responden a ciertos intereses políticos, o hay veces que los mismos gobiernos, porque no les parece lo que está pasando con un organismo internacional, expulsan ese organismo internacional de su país, que es lo que ha pasado en toda nuestra región en cierta época, ahora menos que antes, pero tuvimos una época grande de dictaduras en toda la región, entonces también eso está también vinculado con la voluntad política del momento, ¿no? Excelente, sí, excelente. Hago alusión porque nosotros en nuestro sistema ahorita tenemos la influencia de USAID para la educación, en el ámbito educativo. ¿Y para qué? Ha sido también un apoyo, una fortaleza. Entonces, de repente, le consultas lo que me ha gustado, bueno, en mi caso, lo que he vivido con la experiencia de USAID, he visto que ellos han sido en parte respetuosos, aunque a veces también se ha manejado, en cierto modo, que ellos, ¿cómo le digo? O sea, como que hay, ¿cómo se llama? Responsabilidades de Secretaría de Educación que se las han desbordado a ellos, cuando Secretaría de Educación tuvo que haber liderado. Entonces, tampoco es que rotunda al 100%, tiene que ser un trabajo compartido. Definitivamente, y aquí también es importante una cosa, que USAID no es un organismo internacional. USAID es la agencia de ayuda internacional del gobierno de Estados Unidos. Entonces también tenemos que pensar que justamente va a responder siempre a los intereses políticos del gobierno de Estados Unidos. O sea, y yo soy muy pro ayuda internacional y muy pro organismos internacionales, pero también justamente como estábamos hablando al inicio de política pública versus voluntad política, esa voluntad política de ciertos organismos cooperantes depende de otras cosas. Entonces también es importante también tener eso en consideración. Muchísimas gracias por el comentario. No sé si quiere añadir algo adicional o damos paso al siguiente compañero. No, en claro, ese caso, excelente. Gracias. En ese caso vamos, por favor, a Minor. Muchas gracias, Máster. En realidad me ha parecido una discusión plenaria bastante interesante y bastante enriquecedora, ¿no? Porque así como lo comentaba Javier, ambos pues somos nuevos en el sistema. De cierta manera, ¿verdad? Tenemos nuestros años de experiencia, pero no tan vasta, pero nos hemos identificado pues lo que él ya comentaba y en realidad me pareció bastante interesante ver cómo se gesta y cómo se concibe una política o bueno, cómo debería ser gestada la misma, ¿no? Y no tanto que parte de una política pública, sino que en realidad de una necesidad del sistema educativo. Entonces, y como ya lo han discutido mis compañeros de manera extensa, pues en realidad, o al menos según lo que podemos opinar con lo que respecta a nuestro país, esto nunca o pocas veces se da de esta manera, ¿no? Y qué mal que se haga de esta forma, porque, bueno, en primera instancia, pues ya conocemos el proceso, el procedimiento a través de las cuales estas políticas se deberían gestar o cuál es su concepción adecuada, ¿no? Y no tanto, pues, que venga como parte de una política pública, y sino que en realidad que parta de la necesidad del sistema educativo como tal. Entonces, y ahí es donde, como ya han puntualizado mis compañeros, ahí es donde cuando estas se gestan sin tanto, bueno, sin partir de una medición, de una evaluación, de un planteamiento del problema, de un indagamiento, ¿no? En el sistema educativo como tal, el resultado de la política o ya cuando se pone en práctica la política como tal, en este caso se tiende o la política como tal tiende a tener ciertos
anticuerpos, ¿no? Por decirlo así, en el sentido de que los docentes somos uno de los primeros que decimos que cómo es esto posible, cómo se va a implementar esta cuestión, esta política, y de que por qué nos cambian esto, o cuestiones así. Entonces, pero es por la misma cuestión, ¿no? De que las políticas como tal nunca o rara vez responden a la necesidad del sistema como tal, y pues se dan siguiendo ese proceso que ya usted nos ha explicado detalladamente y que me encanta muchísimo haber conocido. Ha sido una sesión muy productiva. Solamente eso, Máster, y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Sí, justamente lo que usted menciona, creo que lo vimos durante la clase, y la discusión es muy enriquecedora. Igual le quiero agradecer a cada uno de ustedes por participar en la discusión. Muchas gracias. Ada. Sí, bueno, yo creo que ya los compañeros como que tomaron un poquito de lo que yo quería decir, pero sí, la clase yo comenté desde que la vi en la plataforma que la asignaron. Yo dije, me encantó, porque a mí me encanta esto cuando uno puede aprender, aportar un poco para la mejor educativa. Y esto de las políticas públicas, bueno, aquí entre política pública educativa, y todo eso de lo que hablaba el otro compañero de USAID, todo eso, le digo yo, entre ayuda, entre apoyo y entre injerencia, para mí es algo que hay que irlo como deshilando, porque son cosas muy parecidas que se pueden confundir. Y a veces muchas ayudas, y nuestro gobierno lamentablemente le dejó mucha libertad a esa ayuda de USAID, y yo siento que entre apoyo, como lo dijo Amílcar, creo que fue, a injerencia, ya estamos a un pasito, o si es que ya no lo estamos. Entonces, en las políticas públicas hay que tener mucho cuidado en eso, entre lo que es un apoyo y una injerencia. Porque cuando ya una institución o un organismo como de apoyo, como es USAID, se mete hasta dentro de tu aula de clase y te dice hasta cómo pararte frente a tus alumnos, entonces ya pasó de apoyo a injerencia. Y eso es lo que uno tiene que tener cuidado en las políticas. Y este es un tema, un tema muy interesante, y que creo que va a ser de mucho provecho para todos, y más que todo para los que somos docentes, que vivimos en constante pelea para que haya una reestructuración en educación, y que la educación de calidad sea realmente efectiva y se haga realidad y no quede simplemente en un currículo. Muchas gracias. A usted. Y justo lo que usted comenta creo que es muy importante, y también pensar que sí puede haber ese tema de injerencia, pero también puede ser que hay veces que vienen los organismos internacionales o las agencias de cooperación y ponen un proyecto, lo ejecutan completamente, y luego se acaba el proyecto después de los 2 años, del año, de los 3 años, 4 años, y nunca el Ministerio de Educación tuvo las herramientas para continuarlo. Entonces también ese es otro problema muchas veces como de la cooperación internacional, que creo que es importante también como señalarlo. Pero esto de manera general, no sé si alguien más quisiera opinar algo más. Lucy. Sí, pensando en este detalle de la cooperación internacional, yo creo que sí, definitivamente son importantes y apoyan, pero ya comentaron los compañeros quizás estos detalles que a veces surgen, ¿verdad? Pero viéndolo también desde otra perspectiva, es importante entonces que nosotros, como hondureños, ¿verdad? Y en este caso, estos entes que vienen a coordinar, ¿verdad?, a nuestro país, acciones para el apoyo o el desarrollo de nuestro país, entonces nosotros tenemos que posicionarnos también, ¿verdad? O sea, hasta qué punto, qué papel jugamos en esto. Porque mencionaba, llegan al aula y dice, párese así, colóquese así, pero ¿cuál es el papel que jugamos nosotros? O sea, ¿cómo es esa coordinación? ¿Cómo es esa colaboración? ¿Cómo se debe dictar? ¿Hasta qué punto nosotros quizás nos empoderamos? Usted mencionaba, el proyecto viene, proyectos grandes con tremendo presupuesto, o sea, con increíbles acciones, pero finaliza el proyecto y ya, se acabó, hasta ahí llegó.
pero entonces no hubo un traspaso, no hubo un empoderamiento, no se asimiló para poder dar continuidad. O sea, si hay algo bueno, si es digno, pues en este caso de replicar y de continuar, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, hasta ese punto, ¿cuál es nuestro papel en este caso como hondureños, pues, en retomar estas acciones que pueden ser positivas hasta cierto punto? Perfecto, exactamente. Muchísimas gracias, Lucy. No sé si Minor quiere comentar algo más o es una manito que se quedó de antes. No me lo había bajado, lo siento. Está bien, no hay problema. Muchísimas gracias. La verdad, me gustó mucho la discusión. Qué bueno que todos pudieron participar y que le encontraron provechosa. Antes de dar por finalizada la clase, yo quería también, bueno, confirmar, asumo que ya todos al menos vieron su correo, tal vez el que les mandé esta tarde está en la carpeta de basura, entonces por favor lo revisan. Pero por si acaso, si no lo tienen ahí, ahorita aquí también está en la plataforma. Si ustedes van a la plataforma, aquí, bueno, tienen el video de las que algunos de ustedes ya lo pudieron ver. También tienen el acceso a los foros, por favor no se olviden. Pero aquí justamente, aquí están los grupos, ¿no? Entonces tenemos de manera aleatoria, la mayor parte de los grupos son de 3 personas, hay un grupo de 4 personas y son las lecturas que tienen que hacer, que justamente son las lecturas que van a encontrar aquí arriba. Y les pido que todos hagan esta lectura de acá, el formato RAC, que es básicamente el formato del resumen que se tiene que realizar. Y mi recomendación es que tal vez se reúnan el fin de semana, pueden leer las lecturas entre mañana y reunirse tal vez el día sábado, por la mañana, por la tarde o el domingo, como les convenga a ustedes, pero es importante que hablen con sus compañeros de clase para que se reúnan, porque hay que hacer el resumen y también una presentación para la próxima semana. Entonces, bueno, tienen hasta el siguiente jueves para hacer la presentación, que nos veremos otra vez el siguiente jueves y cada uno de ustedes en los grupos harán una presentación de, yo creería, entre 5 y 10 minutos, no tiene que ser muy extensa, pero me interesaría justamente como que sea como un resumen de las diferentes temáticas de las lecturas. Y bueno, en estos casos que vimos el grupo 4, 5 y 6, son básicamente como informes largos. Igual el 7, 8, 9 y 10 son informes largos que a cada grupo les toca como una parte específica, ¿no? Como para que tengan eso en mente, ¿no? Eso, no sé si, perdón, Odette tiene una pregunta. Sí, doctora, el foro no tiene fecha, me pareció, no sé si usted nos puede, y la otra consulta es, los jueves nos vamos a estar reuniendo. A ver, depende de la semana, entonces justamente semana a semana se van a ir subiendo, pero sí, específicamente la próxima semana nos vamos a ver, si mal no estoy, el día jueves. Y el viernes también, y bueno, el jueves podemos discutir de la actividad que sería el viernes, que la podemos hacer, está pensada que es una actividad sincrónica en la que igual nos reunamos a discutir en grupos más pequeños, o podríamos hacerlo también asincrónico y cada grupo decide cuándo sería más conveniente para cada uno de ustedes discutir, y en ese caso tendríamos que hacer la presentación de esa discusión la siguiente semana. Entonces ahí podemos discutirlo la próxima semana. Y bueno, esta semana, como era la primera semana, yo hice los grupos. Entonces, para el próximo jueves tendremos también una actividad grupal. Entonces, no sé si ahí prefieren también que yo arme los grupos, pueden ser los mismos grupos de esta sesión, pueden ser nuevos grupos que yo también armo aleatoriamente, o en su defecto ustedes pueden elegir los grupos, pero igual serían de 3 personas y tendremos un solo grupo de 4 personas, ¿no? Para considerarlo, tenerlo eso en mente. Creo que serían, entonces yo les puedo mandar, por favor, si pueden estos días estar revisando su correo, porque les mandaría una encuesta o sea, un Google Forms, para que me digan si quieren los mismos grupos diferentes que yo los asigne, o quieren ustedes elegir sus propios grupos para la próxima semana.
Eso, no sé si alguien más tiene alguna pregunta adicional. Máster, su correo para también como comunicación, para no sé, que no sé, no lo encuentro. ¿No está en la carpeta de no deseados? Bueno, ahorita lo voy a buscar. No, es que no lo había buscado, pero ya lo voy a buscar. Sí, ajá, ya. Sí, entonces. Master, solo quiero estar segura, disculpe. Entonces, ahorita va a ser con el primer grupo, el grupo que usted ya dimensionó, va a ser el RAC y el jueves vamos a hacer la exposición, ¿verdad? Ajá, exactamente. Okay, entonces, a partir de ahí, viene otro grupo, bueno, dependiendo de la encuesta que usted va a enviar, y el viernes habría una exposición de ese nuevo grupo, ¿así es? Sí, a ver, justamente eso. Entonces, el día de la próxima semana, el día jueves, tendríamos la exposición de esta actividad del RAC, que están en los grupos que está tanto en la plataforma como en su correo electrónico. Y mi idea es justamente el día viernes aprovechar el horario que normalmente estaría destinado a la clase para tener la actividad de discusión, pero igual van a ser discusiones grupales. Y después de esa discusión, igual se tiene que hacer una presentación. Entonces, ahí no sé qué tal vez les conviene a ustedes, porque también como estaba viendo por horarios de trabajo y eso tal vez es difícil que todos estén presentes, al menos los 2 días de clase. Entonces, se puede hacer también las discusiones de manera asincrónica y, bueno, la presentación, entonces quedaría para una fecha que estaríamos también de acuerdo, que puede ser a la siguiente semana, la tercera semana de clase, que se puedan hacer esas presentaciones breves de la discusión del día de la próxima semana. Entonces, a eso también, entonces les mandaría la encuesta con las 2 opciones. Entonces, primero lo de los grupos y segundo, si quieren hacer la discusión sincrónica o asincrónica, para considerar los horarios de todos y todas, ¿no? Excelente. Eso. Okay, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Perfecto. Entonces, igual, como les mencioné al inicio de la clase, nuestra compañera Marcelina nos ayudó grabando la sesión. En caso de que llegaron tarde o no se pudieron conectar, va a estar disponible para todos ustedes. Igual, la presentación va a estar disponible también en la plataforma. Y que tengan una buena tarde, una buena noche todos y todas. Un gusto verlos el día de hoy. Gracias, buena tarde. Gracias. Buenas noches.